pulmonar, el volumen corriente, la ventilación por minuto, el consumo de oxígeno y la frecuencia respiratoria son las funciones pulmonares aumentadas durante el embarazo, ¿no? El diafragma se eleva 4 centímetros, casi 4 centímetros, el diámetro transversal de la caja torácica aumenta casi 2 centímetros y la circunferencia torácica aumenta casi 6 centímetros, ¿no? Por crecimiento uterino. El volumen de ventilación pulmonar, el volumen ventilatorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto aumenta. La capacidad funcional residual y el volumen residual del aire están disminuidos, ¿no? Hay algunos pacientes inclusive que quizás están hasta ya en las 30 semanas, 28 semanas, y su molestia es la falta de aire, ¿no? A veces, y el niño no tiene quizás el aumento uterino, si está dentro de lo normal, pero ellas ya están, ¿no?, con molestias sobre la falta de aire, dicen ellas, ¿no? En cuanto a la fisiología endocrina, la globulina unidora de tiroxina aumenta en respuesta a aumento de estrógenos. Existe una menor disponibilidad de yodo en la tiroides debido a la mayor depuración y excreción renal de este elemento. La tiroides presenta un incremento moderado por hiperplasia glandular y aumento de la vascularidad, pero sin causar tiroidomegalia o bocio significativo. La T4 aumenta a partir de las 6 a las 9 semanas y el aumento de la T3 es más pronunciado hacia las 18 semanas de gestación. En cuanto a los cambios farmacocinéticos dependientes de la madre, tenemos en cuanto a la absorción oral, esta disminución que ya hemos visto de la motilidad gastrointestinal va a favorecer que exista un contacto durante más tiempo entre el medicamento y la mucosa gastrointestinal, lográndose una mayor tasa de absorción del fármaco, sobre todo en aquellas formas farmacéuticas de lenta disolución o liberación del principio activo que de aquí el doctor Casaverde nos va a hablar. En la mujer gestante se produce un aumento en la absorción de calcio y hierro por un mecanismo, ¿no? Además, en la embarazada existe una disminución de la producción de CIH, que es la colestasis intrahepática del embarazo, ¿no? Colestasis intrahepática del embarazo, que es una hepatopatía más frecuente durante la gestación y es de etiología multifuncional y su prevalencia ha sido reportada entre 0.2 y 5% de las gestantes. El ácido clorhídrico, ¿no? En cuanto a la absorción pulmonar, esperar un aumento de la absorción del fármaco, el estado de hiperventilación provocada por ataquimia fisiológica, ¿no? En la administración pulmonar, la vía más correcta aquí son los inhaladores y hay que esperar un aumento de la absorción del fármaco motivado en parte por el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y en otra por el estado de hiperventilación provocado por la taquimia fisiológica. En cuanto a la distribución del fármaco, está influido por dos factores, la proteinuria fisiológica y el aumento del volumen plasmático. La proteinuria fisiológica que conduce a una disminución de la tasa de proteínas en plasma y esta disminución de los niveles de albúmina va a hacer que se incremente la fracción libre de los medicamentos, siendo especialmente importante en aquellos con una elevada tasa de unión de proteínas plasmáticas. En cuanto al aumento del volumen plasmático que se produce en la mujer y se recomienda aumentar la dosis, dice, ¿no?
hay que tener en cuenta el aumento del volumen plasmático que se produce en las mujeres embarazadas y recomienda el aumento de la dosis. Hay disminución en las concentraciones máximas del fármaco y un retardo en su eliminación. En cuanto al metabolismo, hay aumento de los fenómenos de inducción enzimática de forma endógena y el metabolismo hepático de primer paso no experimenta grandes cambios en las embarazadas y, salvo excepciones, no va a ser un factor que modifique el comportamiento previsto de un medicamento. Lo que sí se puede esperar es que se produzca un aumento de los fenómenos de inducción enzimática de forma endógena, motivados fundamentalmente por el incremento de la tasa de la progesterona en la gestante. La progesterona se comporta como un inductor enzimático y va a aumentar la tasa y la velocidad del metabolismo de estos fármacos, sobre todo los que tienen un elevado índice de metabólico hepático, conduciendo a una disminución de su vida media y por consiguiente de su acción. Dice, acá podemos citar a la fenitoína, que están disminuidas las concentraciones durante el embarazo, y esto se asocia a un aumento de la frecuencia de las convulsiones del embarazo que hay que tener en cuenta. El fenobarbital, por ejemplo, y la carbamazepina, se produce esta misma situación, pero de forma menos notable. Es necesario entonces monitorizar a estos pacientes que traen como antecedente las convulsiones. En cuanto a la excreción, en la embarazada, los cambios en la función renal van a condicionar el ritmo y la cantidad de fármaco excretado. El aumento del volumen minuto va a conducir a un notable incremento del flujo sanguíneo renal, por consiguiente el ritmo de filtración glomerular. Encontramos un aumento de la cantidad de medicamentos excretados con la consiguiente disminución de su concentración plasmática y de su vida media. Este aspecto es muy importante para aquellos medicamentos que tienen un elevado porcentaje de eliminación renal. Ahí podemos citar a los medicamentos como los digitálicos y los antibióticos. Además, la excreción renal se va a ver favorecida por el aumento de la fracción libre de fármaco que ocurre por la hipoproteinemia fisiológica. Si nos encontramos con un medicamento hidrosoluble, o sea que se disuelve en agua y con bajo peso molecular, las condiciones serán las óptimas para un aclaramiento eficaz y rápido del fármaco. Por ejemplo, la ampicilina, la cefazolina y otras cefalosporinas que requerirán un aumento de la dosis durante el embarazo. Durante la gestación, el pH uterino se acerca a los valores básicos, de ahí el intento del riñón de paliarla aumentando la eliminación de bicarbonato. Entonces vamos a tener por ahí la presencia de una orina alcalina, que esta favorece la reabsorción de medicamentos de carácter básico a la circulación general, aumentando su vida media. En cuanto a los cambios farmacocinéticos no dependientes de la madre, como hasta ahora dice, hemos comprobado cómo los cambios que experimenta una mujer embarazada en su organismo son capaces de modificar la respuesta o el comportamiento de un medicamento, y lo importante aquí tenemos que resaltar a la placenta, ¿no?, que es el intermediario entre la madre y el feto en el intercambio de sustancias. Va a jugar un papel primordial en el paso de medicamento a través suyo. Dicho de otra forma, del comportamiento y las propiedades
de la placenta van a depender en gran medida que un medicamento alcance la circulación fetal y ahí puede ejercer sus efectos terapéuticos secundarios o teratógenos. Como norma general podemos establecer que cuanto mayor superficie y menor grosor tenga la placenta, mejor se producirá la difusión de medicamentos a través suyo y viceversa. En cuanto al cordón umbilical, pH del cordón umbilical, el pH del cordón umbilical también va a contribuir a conformar la respuesta o bien el comportamiento de un medicamento. El pH de la sangre del cordón es ligeramente más ácido que el de la sangre materna y por consiguiente se producirá un mayor atrapamiento de los medicamentos básicos en el cordón, donde se encontrarán más ionizados. La mayoría de compuestos químicos atraviesan la placenta por difusión pasiva. Otras propiedades físico-químicas del fármaco administrado también tenemos que tener en cuenta la liposolubilidad, el grado de ionización, el peso molecular y la unión a proteínas plasmáticas. La liposolubilidad dice, a mayor liposolubilidad, mayor difusión a través de membranas y mayor distribución hacia los tejidos con alto contenido lipídico. Tenemos que tener en cuenta que en las mujeres embarazadas está aumentada la tasa de lípidos corporales. En el grado de ionización, los medicamentos ionizados están atrapados y no difunden a través de las membranas ácidos en medios básicos y bases en medio ácido. Cuanto más cercano el pH corporal, menos ionizado y más paso placentario, ¿no? En cuanto al peso molecular, cuanto menor sea el peso molecular, tanto mejor difundirá y se filtrará el fármaco y viceversa. Dice, es como un ejemplo, ponemos a la insulina, que tiene un elevado peso molecular, que no es capaz de atravesar la barrera placentaria y no alcanza al feto. También podría citar que más o menos de 250 y 450 Dalton, ¿no? Tiene más o menos la insulina y la heparina tienen mayor de 1000 Dalton que no pueden cruzar la barrera placentaria, ¿no? De 500 a 1000 Dalton cruzan con mayor dificultad. En cuanto a la unión a proteínas plasmáticas, la fracción del fármaco unida a las proteínas plasmáticas no es susceptible de difundir, actuar ni eliminarse del organismo. Solo la fracción libre es la farmacológica y toxicológicamente útil, por tanto habrá que prestar gran atención a los desplazamientos de sus puntos de unión con proteínas plasmáticas o estado de hipoproteinemia. Muy bien. Entonces, la mayor permeabilidad placentaria se presenta para fármacos con peso molecular bajo, escasa unión a proteínas, alta liposolubilidad, grado de ionización, ¿no? Este tema es un poco teórico, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Ya que los medicamentos, como decía de la insulina, el paso, ¿no? No se va a llevar a cabo porque tiene un grado no, sino está está dentro de más de 1000 Daltons que no cruzan la barrera placentaria. Muy bien. ¿Alguna pregunta o pasamos? Voy a dejar de compartir pantalla para dar lugar al doctor
No, después de la cámara. Ah, ya, Y ahí sigue para presentar, ¿no? sí, Ya. sí. El doctor Casaverde, voy a apagar mi cámara para que pueda agregar algo o pueda ampliar un poco lo que yo expresé. Muy bien, buenas noches con todos los participantes, asistentes de la salud, licenciados y colegas que quizá ya se estén integrando el día de hoy. Yo quisiera aprovechar la base teórica que se ha impartido y que son aspectos muy puntuales que deben tener presente como teoría para que puedan explicar y entender, y yo voy a tratar de que esto cómo se traduce toda esta teoría en la parte clínica, que es lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en la parte de los cambios fisiológicos del embarazo en la parte hemodinámica, ¿no?, o vascular, son muy importantes todos los datos que se han impartido, como por ejemplo, aumenta el volumen plasmático y todos esos puntos. Yo sobre esto quisiera, aquí se van a entender algunas situaciones que se presentan en emergencia, sobre todo obstétrica, con las gestantes que, por ejemplo, terminan, de repente están tranquilas y por alguna situación presentan un desmayo y pierden el conocimiento en la emergencia y se produce una emergencia en esos momentos. ¿Cómo podemos esto traducirlo, no? Entonces, en el aspecto netamente circulatorio, yo quisiera, por ejemplo, primero, para empezar, extender una pregunta a los participantes para hacerlo interactivo. Por ejemplo, ¿qué entienden por este término que es el efecto Poseiro? ¿Qué lo hemos entendido, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido en las clases, en las aulas? El efecto Poseiro, ¿qué es o cómo lo entienden? A veces no lo recordamos, y después ya no, a veces lo recordamos, pero no lo entendemos a cabalidad y eso no es problema. Para eso estamos acá. Para poder entender cómo en la clínica, en el paciente, en la actividad diaria, entendemos por qué el paciente, la gestante se desmaya y por qué tomamos cierta actitud y terminamos a la paciente colocándola en una posición determinada. ¿Alguien que por ahí pueda participar? ¿El efecto Poseiro? Doctor, es la disminución, ¿no? ¿Perdón? Es la disminución del pulso, de la amplitud, se podría decir, del pulso femoral durante las contracciones uterinas. Ajá, muy bien, ya. Acá se va a recibir todas las ideas. Todas las ideas, no hay problema. Muy bien, le agradecemos su participación. El efecto Poseiro, una más o dos más sería interesante para poder entender aquí. Por acá nos está diciendo, por ejemplo, Caterín, ¿no? Nos dice también lo mismo, disminución del pulso femoral durante la contracción uterina. Sheila Vivas también nos dice que es una disminución del pulso femoral. Ok. Entonces aquí quiero tratar de aprovechar esta teoría para poder traducirlo, como le vuelvo a repetir, en lo que es la clínica. Uno de los cambios fisiológicos muy importantes es el aumento del volumen sanguíneo, correcto. ¿En qué momento se inicia este aumento? ¿Y hasta cuándo se da este aumento de volumen? También tenemos que tenerlo presente, ¿no? El aumento del volumen sanguíneo se va iniciando a partir de la semana 16 y aproximadamente en la semana 30 va terminando este aumento del volumen sanguíneo, lo cual ocasiona, obviamente por deducción, una anemia por dilución. Obviamente la hemoglobina queda diluida y por eso la gestante siempre termina con una hemoglobina de 11 o 12. El efecto Poseiro, ¿qué viene a ser? Aquí lo voy a definir. El efecto Poseiro, acá por ejemplo, Kimberly Burneo, le agradezco su respuesta, la voy a leer. Me dice que es la reducción del flujo sanguíneo materno a la placenta por la compresión de los grandes vasos a la aorta, cava y arteria ilíaca, ¿no? Ok, correcto. Entonces, estamos ya entrando a lo que es y definiendo y recordando sobre todo el efecto Poseiro. El efecto Poseiro no es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en el organismo de la gestante.
El efecto posterior justamente es eso, ¿no? Disminuye ese flujo sanguíneo. ¿Pero por qué ocurre eso? Eso ocurre por compresión mecánica. O sea, tenemos un útero que va creciendo y va presionando justamente estas estructuras. Y presiona la aorta inferior, la aorta abdominal, las venas cavas inferior, porque tenemos vena cava superior, y sobre todo lo que es la arteria ilíaca. Al comprimir este útero, que está crecido, ocasiona lo que es una serie de cambios, como es disminución del gasto cardíaco, disminución de la poscarga, disminución del retorno venoso, o sea, dificulta que el flujo sanguíneo de los miembros inferiores retorne al corazón, y por lo tanto disminuye el volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, terminamos en hipotensión. Ahora, tanto en la compresión que ocurre a este nivel, sí, hagamos más o menos, o les voy a mencionar los pesos de estas estructuras que van a comprimir. Por ejemplo, el mismo peso del bebé, digamos que está ya, un útero ya casi a término, puede estar entre 2.800 gramos a 3.200, ahí vamos teniendo un peso. El útero se considera que más o menos está pesando 1.100 gramos. La placenta, sumémosle todavía ahí la placenta, son 600 gramos. Y el líquido amniótico también contribuye con su peso también de aproximadamente 900 gramos. Sin contar lo que es el flujo sanguíneo placentario. Ahí hay un circuito placentario también a ese nivel. Y eso es aproximadamente 650 gramos. Todo esto origina una compresión. ¿Cómo se ve clínicamente todo esto? Si me comprime, no hay flujo sanguíneo, disminuye el volumen sistólico, por lo tanto se traduce clínicamente, tomo la presión, le encuentro una presión de 8.4, 8.6, 7.5, y obviamente eso me explica por qué ella tiene cierta pérdida de conocimiento a la paciente. Entonces, por lo tanto, va a haber una paciente que está con hipotensión arterial, palidez, sudoración, piel fría, náuseas, vómitos también inclusive, muy inquieta o puede estar somnolienta y termina en la pérdida de la conciencia o también se llama lipotimia. Y esto hace lo que se traduce en el choque postural o en un síndrome postural. Esto nos ayuda a entender que todo esto ocurre, estos cambios, y termina sucediendo esta situación clínica muy común y muy frecuente. Por lo tanto, ¿en qué posición la colocamos? Del cúbito lateral. ¿En qué posición la colocamos? En la clásica posición que todos la conocen, de cúbito lateral izquierdo, con lo cual mejoramos esta compresión y de alguna manera ayudamos y damos tiempo a poner una vía, como es la primera acción que hay que con la que actuamos, ¿no? De cúbito lateral izquierdo sería la posición en la cual terminamos nosotros actuando en la emergencia. ¿Qué también ocurre con esto? Que si esto se prolonga, al haber compresión, hay una baja del gasto cardíaco, una baja del volumen sistólico, por lo tanto, se altera la irrigación placentaria. Y al alterarse la irrigación placentaria, vamos a tener esto, que el feto va a recibir una menos cantidad de oxígeno, se le va acumulando el CO2 o anhídrido carbónico, y por lo tanto termina, ¿en qué se traduce clínicamente esto? Y lo vamos a ver lógicamente en un test no estresante, en el famoso SFA, un sufrimiento fetal agudo. Entonces, esa respuesta le agradecemos tenemos acá varias respuestas a Mari Sánchez, Sandra Pacherres, Álamo y Sheila Vivas. Muy bien, le agradecemos con esta respuesta. Eso sí, su participación es muy importante y esto nos va a ayudar a comprender todos estos efectos que vamos a comprender siempre y cuando nosotros los tengamos presentes y a diario lo pongamos a práctica. Bueno, en la parte respiratoria, bueno, se habló muy claro, se disminuye la capacidad residual funcional,
¿Una pregunta? Una pregunta, ¿la paciente asmática necesita más fármacos inhalatorios? Ya, no, esa acá no la tengo. La paciente ya. Hay una pregunta acá que dice Mari Sánchez, creo, ¿no? Una pregunta. ¿La paciente asmática necesita más fármacos inhalatorios? Ya, la paciente asmática, ¿no? Claro, la paciente asmática están, al menos hasta ahora, aceptados que los inhalatorios son los que más se pueden y deben usar en el caso, según amerite, según criterio médico, ¿no? ¿Qué fármacos? Bueno, está considerado el salbutamol, aunque mejor con ciertas restricciones también evitarlo. Sí se puede usar, por ejemplo, dentro de los corticoides inhalatorios, a la budesonida, ¿no? Está considerado como un fármaco de categoría B. Y que se podría, de alguna manera, emplear, asimismo el bromuro de hipatropio también, en el caso que sea necesario también, se puede emplear estos inhalatorios, en el caso de una paciente gestante asmática. ¿Alguna pregunta al respecto sobre el tema? ¿Está muy bien? ¿Están muy bien sus preguntas? Ok. Entonces, bueno, ya creo que el tema a continuación, ya, en cuanto conmigo, yo aquí termino yo. Doctor, disculpe. Hay una pregunta todavía de Raquel. Ya, entonces vamos a continuar con el tema en forma muy puntual, lo que es barrera placentaria, ¿no? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí. Bien. Doctor, hay una pregunta todavía de Raquel, que nos ayuda en el chat, por favor. A ver si me ayudan. Salbutamol, ¿qué efectos provocaría en el feto de 19 semanas, por favor? ¿Y qué recomendaría en bronconeumonía? Ya, muy bien. Pacientes, por ejemplo, asmáticos, básicamente, como le digo, debemos basarnos más en el uso de... El salbutamol, por ejemplo, es una droga, es una molécula muy usada ampliamente y de rápida acción, porque saca del broncoespasmo. Entonces, en la práctica diaria, yo, por ejemplo, he empleado salbutamol porque estamos en el Ministerio de Salud y donde la opción en esos momentos de tener a la mano también nos impide actuar, pero la emergencia está ahí. Entonces, a veces el mismo paciente viene con su salbutamol, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la podemos dar? ¿Le podemos hacer? Bueno, si nos ponemos muy teóricos y muy estrictos, bueno, no le vamos a dar nada hasta que esperemos lo que nos recomienda según la categoría de los fármacos, ¿no? Pero a veces está ahí la paciente en forma muy aguda, ¿no? Inclusive hay unos colegas que usan o no usan dexametasona, también ayuda y contribuye. Yo particularmente sí lo he usado para sacarla del cuadro clínico y unos cuantos puff, ¿no? O aspiraciones del inhalador salbutamol, ¿no? Como medida de rescate. Y luego después de ahí, hasta que podamos ya estabilizarla, ya podemos ya darle un mantenimiento, ¿no? Un bromuro de hipatropio o budesonida. En el caso de las bronconeumonías, por ejemplo, ya estamos hablando de patología respiratoria infecciosa, donde ahí lo podemos dejar para el tema de la antibiótico-terapia. En los antibióticos, ahí vamos a darnos una idea de los mecanismos de acción de algunos antibióticos, su espectro antibacteriano, y vamos a ver cuál de ellos nos va a ser útil para patología, por ejemplo, en este caso específica respiratoria, como una bronconeumonía, ¿no? Entonces ahí vamos a darnos cuenta. Quisiera que por favor esa pregunta la dejemos para ese momento, ¿no? Si no hubiera otra pregunta, por favor,
para iniciar barrera placentaria? No, doctor, ya no hay Correcto. más. Correcto, muy amable. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible para que pueda haber una... Yo les sugiero lo siguiente. Ahí pueden haber participantes que captan muy rápido, ¿no? Sin necesidad de anotar, pero sin embargo otros necesitan anotar. Por eso voy a tratar de hacerlo lo más lento posible para que puedan, bueno, lo más puntual registrarlo, ¿no? A ver, por ejemplo, en el tema de barrera placentaria, hay diversidad de información. He tratado de resumir aquí lo más conciso y lo más puntual para todos en el tema, por ejemplo, de placenta. La placenta, como bien lo han indicado en los cambios fisiológicos, bueno, es una estructura, es considerada una estructura o un órgano, y que va a proporcionar básicamente oxígeno. Esa es la idea, el fondo de esta placenta, entre otras funciones más que también son importantes, pero va a aportar el oxígeno necesario y la nutrición al feto durante toda la gestación, las 40 semanas que aproximadamente dura un embarazo. Y a su vez, también permite esta placenta eliminar el dióxido de carbono, el CO2, que son y más los productos de desecho. La formación de la placenta se inicia aproximadamente, comienza a implantarse el blastocisto, más o menos, entre la segunda semana, cuarta semana, más o menos aproximadamente. Hay otros que tienen otros rango, pero es un aproximado. Su formación termina más o menos en las 18 a 20 semanas. Más o menos ahí ya la placenta se ha consolidado en su desarrollo, crecimiento, y desde ahí comienza también a desarrollar un poco más lento, pero sí termina de consolidar su crecimiento durante el resto del embarazo. Y a la hora del parto ya llega a pesar aproximadamente 500 gramos la placenta. La siguiente. En cuanto a lo que es barrera placentaria, la estructura, la barrera placentaria se considera básicamente estos 4 elementos. El término sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido velloso o las vellosidades coriónicas, que es básicamente la vellosidad coriónica viene a ser la unidad placentaria, porque la placenta consta de varias vellosidades coriónicas, básicamente es así. Y el endotelio de los capilares fetales. La siguiente, por favor. Ya, esta imagen, no sé si la logran ver, nos trata de mostrar más o menos lo que le estoy indicando, estas 4 estructuras que van a conformar la barrera placentaria, que va a actuar pues justamente como una barrera, y no es una barrera tampoco tan perfecta, ni tampoco muy impermeable, no, también deja pasar algunos elementos, pero aún así cumple su función de protección, nutrición. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, ¿no?, la placenta, el cordón umbilical, y cuando ya hacemos un pequeño corte de la placenta, vamos a ver ahí lo que estábamos mencionando, aunque aquí no está el sincitio ni el citotrofoblasto, pero, por ejemplo, en la parte que está lila o morada, viene a considerarse lo que es, esto es lo que se considera, lo morado es la parte, básicamente lo que sería la parte externa, el sincitio trofoblasto. Y las vellosidades coriónicas que aquí se observan, como unas ramitas, como unas hojas, esa es la unidad anatómica, la unidad estructural. Entonces, prácticamente la placenta es la suma de muchas vellosidades. Y la vellosidad corónica está revestida por lo que se llama el citotrofoblasto. ¿Cómo estas vellosidades se llegan a formar? En la implantación, el trofoblasto penetra en la capa del miometrio, penetra y con unas elongaciones, y de ahí se van a formar esas vellosidades coriónicas.
y ahí se separan las capas del sincitio trofoblasto, que tiene unas características. Primero, de que el sincitio trofoblasto es externa, es una capa externa, y el citotrofoblasto es una capa interna. El sincitio trofoblasto viene a considerarse la parte nutritiva, es lo que permite más la nutrición, y tiene una particularidad esta capa sincitio trofoblasto, de que produce y secreta la gonadotrofina coriónica. Entonces, si me preguntan a mí, ¿dónde se produce y dónde se secreta la gonadotrofina coriónica? En el sincitio trofoblasto. Ya, por eso, en consecuencia, ya, y esto ocurre y se detecta, la gonadotrofina coriónica, secretada por el sincitio trofoblasto, se detecta entre la segunda semana, más o menos en la segunda semana de la gestación, ya se está detectando en sangre. El citotrofoblasto viene a ser la capa interna y también llamada capa de Langerhans. También se le llama la capa de Langerhans, y esta es una hoja de soporte. Mientras era nutritiva el sincitio trofoblasto es una hoja de soporte, ¿no? Y va a funcionar como una especie de ancla para el corión embrionario. Y esta citotrofoblasto se va iniciando su formación en la primera semana del embarazo. Y forma parte inclusive de las vellosidades coriales, ¿no? Que es una unidad estructural de la placenta. En relación, bueno, el volumen que más o menos puede tener la placenta es más o menos de 600 mililitros. Y más o menos, vamos a encontrar, por ejemplo, el epitelio de la vellosidad corial. El epitelio de la vellosidad va a ser una especie de frontera entre la madre y el feto. O sea, ¿cuál sería histológicamente la frontera entre la madre y el feto? Es el epitelio de la vellosidad corial. Ahora, un fármaco, ya yendo a la parte práctica, un fármaco, ¿qué capas atraviesa? Atravesaría dos capas del trofoblasto que son sincitio y el citotrofoblasto, una capa de tejido de conectivo fetal y la pared capilar del feto. Esas son las capas que tendría que atravesar un fármaco. Le repito, va a atravesar dos capas del trofoblasto, porque el trofoblasto va a dar el sincitio y el citotrofoblasto. Y una capa del tejido de conectivo fetal y la pared del capilar fetal. Esas son las barreras que al final van a tener que atravesar toda sustancia y básicamente los fármacos. La siguiente, por favor. Entonces tenemos acá que entre las funciones que tiene la barrera placentaria son las de aportar nutrientes, entre ellos el oxígeno, elimina desechos, entre ellos está el CO2. Al final entonces tenemos que la placenta va a alimentar al feto y a la vez va a actuar como un pulmón. Básicamente hace esa función, además de actividades de defensa, porque también evita y se vuelven permeables a unos tóxicos para que lleguen al feto. Evita también que pasen algunos gérmenes maternos, pero otros la atraviesan, que lo vamos a ver más adelante. Y también actúa como defensa en el caso de que haya intoxicaciones. Por ejemplo, a veces hay madres gestantes que están todavía trabajando en el campo y participan con el varón, con su pareja, participan en usar pesticidas. Y terminan llegando gestantes con intoxicación. Entonces ese sería por razones ambientales. Y otros agentes o noxas, o agentes nocivos que también protegen de alguna manera, es el tabaco, el alcohol, que también son agentes nocivos para la gestante y el feto sobre todo. La siguiente, por favor. Ya, aquí, bueno, vemos los mecanismos de transporte que tiene la placenta. O sea, ¿bajo qué mecanismos difunden o atraviesan la placenta? Básicamente, por ejemplo, recordarán ustedes, en los estudios que hacemos, estudiamos los famosos transportes pasivo, activo, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo. Ya, entonces,
El que más usan acá, por ejemplo, y que es el transporte pasivo por difusión simple. O sea, solamente las sustancias difunden, pasan. Y esto ocurre generalmente cuando transfiere medicamentos. Generalmente en este transporte pasivo por difusión simple, el movimiento siempre se da en forma proporcional a la concentración del medicamento. Quiere decir que si en un lado hay mayor concentración del lado materno, va a pasar hacia el lado fetal solamente por de mayor concentración a menor concentración. Y aquí hay que tener en cuenta pues otros factores como la velocidad de transferencia. Recuerden que hemos dicho que son varias capas que tienen que atravesar. El tamaño de la molécula, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver, es importante ese factor, y el grado de ionización. La siguiente. Por ejemplo, las moléculas con un peso molecular mayor de 600 daltons y no ionizadas no llegan a atravesar la placenta. No llegan a atravesar esta barrera. En cambio, las moléculas con menor peso molecular, o sea, menor de 600 daltons, pasan con mayor facilidad. En este transporte pasivo facilitado, transporte simple, difusión simple, no requiere de energía. Acá no se gasta energía, porque va de la mayor concentración a menor concentración, o sea, prácticamente no necesita ningún gasto de energía. Por aquí difunden el agua, los electrolitos y gases, como le mencionaba, el oxígeno y el CO2, difunden con mucha facilidad. Y hay un concepto que hay que recordar también, que lo que es en cuanto a presión de oxígeno en la sangre, en la sangre materna, siempre la mamá va a tener mayor presión de oxígeno que en el lado capilar fetal. Por lo tanto, ahí hay una gradiente y en forma fácil va a difundir el oxígeno de la madre al feto. Y en el feto, más bien ocurre que hay una mayor presión de CO2 que en el lado materno. Por eso hay una facilidad para difundir oxígeno hacia un sentido y CO2 hacia el otro. Y hay algo que también hay que puntualizar aquí, que la captación de oxígeno en el feto es mayor. O sea, el feto tiende a captar el oxígeno mucho más. ¿Y debido a qué? Debido a que la captación de oxígeno en el feto es mayor. Y que la hemoglobina fetal también tiene mayor afinidad por el oxígeno. Muy bien, esto es en cuanto a la difusión simple. Tenemos la otra difusión que es una difusión facilitada, que es otro mecanismo que usan algunas sustancias para pasar la barrera. Y aquí se define difusión facilitada como aquel mecanismo de transferencia placentaria, pero está mediada por un carrier. ¿Qué significa? Transportador. Es decir, necesitan de alguien a quien pegarse para que pueda pasar. Si no existe un transportador, no llegan a pasar. Ese es el mecanismo de difusión facilitada. Una característica de esta difusión es que no depende de la energía, similar a la anterior, no depende de la energía. Y un ejemplo de los compuestos que pasan, por ejemplo, son la glucosa. Entonces, ante una pregunta, la glucosa, ¿por qué mecanismo de transporte estaría atravesando la placenta? Sería por difusión facilitada. Por ejemplo, los fármacos no usan este tipo de transporte para pasar, usan la difusión simple. Eso es muy importante. Y también los lactatos de feto a la madre, también eso sí atraviesan con difusión facilitada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? De repente, algo que les... No sé si hago un alto. ¿Alguien desea participar o tiene alguna duda? A ver. No he entendido. Quiero verla, no veo la pregunta. A ver, quiero ver la pregunta, por favor. A ver, me dice Santos Ábalos, Estela. La placenta conocida como el pulmón fetal y el lactato. Sí, los lactatos, bueno, para definir un poco los lactatos serían un producto así de desecho,
¿no? Que se forma en lugares donde no hay mucho oxígeno, ¿no? Entonces, justamente atraviesan justo por la difusión facilitada, ¿no? Para salir necesitan un transportador, no utilizan la vía de transporte simple. Eso es con respecto a los lactatos. La siguiente, por favor. El transporte activo es otro tipo de mecanismo en el cual algunas sustancias la usan. Por ejemplo, es un mecanismo que también es un mecanismo de transporte mediado por carrier o por transportador. Aquí, como es activo, aquí sí requiere de energía. Aquí sí requiere de energía. Esta energía, ¿cómo la obtienen? Justamente empleando los ATP o adenosín trifosfato, ¿no? Ya, muy bien. Y este sí va, como es activo y necesita energía, logra inclusive ir de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. Por eso se le dice que aquí hay una contragradiente. Va en sentido contrario, de menor concentración a mayor concentración, por lo tanto requiere energía. Ese es el transporte activo. ¿Y qué sustancias o qué nutrientes son los que más van a emplear este transporte? Son los nutrientes esenciales como los aminoácidos. El aminoácido, les recuerdo, es la base de la estructura de una proteína, ¿cierto? La proteína es un polipéptido, o sea, se unen varios aminoácidos. Entonces, un nutriente esencial es el aminoácido que atraviesa por el transporte activo. Lo mismo el calcio. El término pinocitosis lo he incluido aquí porque también es una forma en la cual algunas sustancias llegan a atravesar la placenta, como es la pinocitosis, ¿no? La exocitosis, por ejemplo, la exocitosis es cuando la sustancia de la célula sale hacia la corriente sanguínea y logra salir hacia el exterior, como es el caso de las hormonas, ¿no? Las hormonas, como por decir la insulina, sale por un mecanismo de exocitosis. A ver, ya, correcto. El calcio y el hierro, y la vitamina hidrosolubles, correcto. Cuando llegamos a vitaminas, ahí vamos a ver las vitaminas hidrosolubles, A, D, K, son las vitaminas liposolubles, y ya vamos a ver más adelante cómo hacen el paso o no. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a sustancias medicamentosas, ahí vamos a ver ese tema, ¿ya? Calcio, hierro y las vitaminas, ¿ya? Ahí la vamos a dejar por ahí, esa pregunta. Le decía que la pinocitosis viene a ser una endocitosis, donde se engloba la sustancia del líquido extracelular y pasan de la madre al feto. Y esto ocurre con algunas bacterias, parásitos, virus, incluyendo la urea. ¿Ya? Conceptos importantes a tener en cuenta, por qué mecanismos va a pasar ciertas sustancias de los que se valen para atravesar la barrera placentaria. La siguiente, por favor. A ver, aquí ¿podría repetir cuáles son las capas que atraviesan los medicamentos? Ya, correcto. Sí, cómo no. Sandra, ¿no? Sandra Pacherres. Ya. Se la voy a colocar esa lámina para que... Ya. Ya. A ver, le voy a repetir mejor, no vamos a repetirla acá. Va a atravesar en realidad las siguientes capas que va a atravesar un fármaco, ¿ya? Son 2 capas del trofoblasto. 2 capas del trofoblasto. La otra es una capa del tejido conectivo fetal. Y otra es la pared del capilar fetal. Todo eso tiene que atravesar o difundir un fármaco, ¿no? Estamos hablando de los fármacos. Bien, las enzimas que van a incrementar su actividad, el organismo trabaja a través de estas sustancias que llamadas enzimas, que van a permitir acelerar o desacelerar alguna reacción, aumentando o disminuyendo algún producto, o alguna sustancia, o alguna hormona, o alguna sustancia neurotransmisora. Todos funcionan en base a enzimas. Son muy importantes las enzimas. Y son las que van a permitir metabolizar un fármaco. Por ejemplo, un fármaco en general tiene una forma de eliminarse
o sea, una forma de metabolizarse, una forma de digerirlo a través de una serie de reacciones químicas donde intervienen enzimas. La vía de eliminación de muchos fármacos siempre es básicamente por vía hepática y renal. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que hay una enzima muy conocida y que siempre está presente en el que es fármacos, es la famosa citocromo P450. Esta citocromo P450 es una enzima que en el caso de algunos productos, por ejemplo, esta enzima va a aumentar demasiado su actividad durante el embarazo. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de prescribir o indicar algún fármaco. Por ejemplo, al aumentar la citocromo P450, aumenta su actividad por lo menos 2 a 3 veces más. Se vuelve muy activa. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a que se elimine más rápido el producto. Por lo tanto, va a haber menos fármaco en sangre y por lo tanto su efecto se va a ver disminuido. Entonces eso es lo que hay que tener. ¿Qué ocurre? ¿En dónde ocurre esto? Por ejemplo, el nifedipino. El nifedipino es un bloqueador de los canales del calcio, usado muy frecuente en la tocolización, término que está muy frecuente en ginecobstetricia. Tocolizar es pues tratar de disminuir las contracciones muy prematuras, contracciones uterinas, en una gestante. Es decir, en otras palabras, estamos ante una amenaza de parto pretérmino. Y ante esa situación, 32 semanas de gestación, las contracciones están muy intensas, hay que bajar esas contracciones. Aquí se tocoliza y se emplea este producto, el nifedipino. No sé si habrá experiencia entre ustedes o habrán visto manejar el nifedipino en la tocolización en la amenaza de parto pretérmino. Sí, efectivamente, el nifedipino, como dice acá, Ivonne Alvarado, gracias por tu intervención. Ivonne Alvarado Torres nos está diciendo, el nifedipino está en la categoría C, sí, así es. Sin embargo, recuerden que ahí al final siempre se menciona que queda a evaluarlo en el tema de el famoso término riesgo-beneficio, ¿no? Entonces la tocolización se puede realizar 1, 2, 3, hasta 4 veces, y bueno, y se pone como tope máximo no sobrepasar los 160 miligramos. Sobre ese rango nos vamos nosotros manejando para poder no llegar a ocasionar alguna toxicidad en la gestante o feto. Ya, esos son ya decisiones de nivel médico, pero está bien que lo observemos, está muy bien. Le agradezco la participación. Dice también Ivonne Alvarado, me dice, se manejan los tratamientos de acuerdo al protocolo del MINSA en tocólisis. Sí, exacto. Sí, sí. Muy bien, te agradezco la pregunta, está muy bien. Por ejemplo, acá menciona el midazolam. El midazolam es considerado un ansiolítico. Un ansiolítico. El midazolam se considera, es un ansiolítico. Ya después vamos a entrar ahí, es una clasificación muy rápida que tienen que aprender. Dentro de los ansiolíticos están las benzodiazepinas y dentro de ellos están los hipnóticos, benzodiazepinas hipnóticas. Ahí se encuentra el midazolam. Muy empleado, como mencionó ayer la licenciada Milagros Cialer, mencionó entre una experiencia de una endoscopía, se usa mucho en las endoscopías. Se usa porque también su acción es muy rápida. El indinavir, un retroviral, y también estos como ejemplos se han puesto porque son los que al final se van a metabolizar muy rápido, van a desaparecer muy rápido el organismo. ¿Por qué? Por el aumento de la citocromo P450 que ocurre durante el embarazo. Y al final he agregado 2 enzimas más, bueno, como ejemplos de cómo hay cambios en el embarazo importantes y que van a influir en los fármacos. Por ejemplo, aquí está la CIP2D6, bueno, es un nombre de una enzima. Aquí, por ejemplo, está la fluoxetina. La fluoxetina es empleado como un antidepresivo. Es un antidepresivo, está dentro de los psicofármacos que un poquito vamos a tratar, y lógicamente esta fluoxetina se va a ver afectada porque aumenta la actividad de la enzima y por lo tanto se metaboliza más rápido del cuerpo la fluoxetina. Debe haber ahí seguramente un ajuste de dosis. Y ese manejo a nivel psiquiátrico. La CIP269
tiene que ver, por ejemplo, su aumento hace que elimine muy rápido la fenitoína, que es un anticonvulsivante, que también lo vamos a ver. A ver, la siguiente, por favor. ¿Alguien que quiera participar? Bien, hasta acá hemos visto lo que es barrera placentaria en forma muy breve, práctica, y seguramente habrán algunas dudas, bueno, las podrán hacer en cualquier momento. Yo hasta aquí he terminado el tema de barrera placentaria. Vamos a hacer. ¿Sigo? Sí. Ya. Vamos a continuar entonces. Si no hay ninguna pregunta, pueden hacerla mientras van ubicando mis diapositivas. Doctor, Ivonne Alvarado. Vamos a hablar un poquito de lo que es fármacos. ¿Alguna pregunta? Por favor, antes de iniciar. Doctor, Ivonne Alvarado tiene una pregunta. Sí, cómo no. Yo le contesto. Ah, sí, ya le he contestado ya. Me parece que ya le dimos respuesta. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bien, Sí. ¿alguien tiene alguna Muy pregunta? amable, gracias. Bien, vamos a continuar. Miren, voy a... esta exposición va a ser en relación a lo que son algunos términos que tenemos que fijar dentro de lo que es los fármacos. Por ejemplo, estamos empezando aquí con una especie de línea del tiempo muy rápida para ubicarnos nomás, como en esta línea del tiempo de lo que es la farmacología, como el ser humano, la ciencia, ha logrado avanzar muy rápidamente y nos ha logrado poner a nuestra consideración una serie de fármacos que han logrado salvar muchas vidas, y antes de las cuales que no existían, pues estaban las terribles pestes que mataban millones y millones de personas a nivel mundial. Por ejemplo, el término farmacología se acuña por primera vez, que eso es lo que registra en la historia, aunque tampoco es exacto, aproximadamente en el año 1693, siglo XVII. Por ejemplo, en el año 1833, ya siglo XIX, estamos viendo acá que se introduce, por ejemplo, la codeína, que después va a formar parte de algunos antitusígenos, ¿no?, actuales que existen, ¿no? Aquí tenemos a la famosa ácido acetil salicílico, la aspirina, que se introduce como antipirético primero en el año 1874. Miren qué antigua es esta droga y que hasta ahora tiene uso. Inclusive se usó mucho en el COVID. Se empleó mucho ahí. En el año 28, un año muy clave en el siglo XX, con Alexander Fleming, que en forma casual, él regresa de vacaciones y encuentra que tenía una placa Petri donde tenía estafilococos. Estaba él cultivando estafilococos. Pero de casualidad le cae, ¿no?, lo invade un hongo, que es el Penicillium notatum, y descubre que estos estafilococos, en lugar de copar toda la placa Petri, comenzaron a retirarse. Y como que limpiaba esa placa Petri, es decir, eliminaba. Entonces eliminó estos estafilococos. A esta sustancia la denominaron, que después la aislaron como penicilina, de entonces se quedó con ese nombre, ¿no? Y eso ocurrió en el año 1928 con Alexander Fleming. En el año 35 se aísla por primera vez la testosterona, iba avanzando ya todo lo que es la parte de industria. En el año 1948 se introduce la papaverina como un primer antiespasmódico. En el año 71 se descubre, por ejemplo, el mecanismo de acción de las hormonas. Y en el siglo XX ya comienzan nacen en forma muy rápida lo que son las famosas industrias farmacéuticas, las famosas transnacionales, que ahora prácticamente movilizan mucho el mundo de la medicina, ¿no? En el primer y en el tercer mundo. A ver, por favor, la siguiente. Algunos conceptos básicos. Por ejemplo, farmacología la OMS la define la farmacología como una ciencia que estudia la respuesta de los seres vivos
a las diferentes drogas o medicamentos. Es sencillo. ¿Y un fármaco qué será? Decimos fármaco, ¿cierto? O droga, a veces le podemos decir también. Viene a ser aquella sustancia que sirve para curar o prevenir una determinada enfermedad. Y a la vez también reduce los efectos sobre el organismo para poder aliviar algún dolor físico. Esa es la definición de fármaco. La siguiente, por favor. A ver, aquí unos términos y definiciones importantísimos porque a veces se usan en forma indistinta. A ver, sí. Ya. Ya, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Por favor, les invitamos a que puedan participar todos los profesionales. Levante la mano, por favor, aquel que tiene alguna pregunta o alguna consulta. Ya. Ya, bien. Antibacterianos, ya. Vamos a hablar acá, vamos a iniciar lo que es la parte de antibioticoterapia. Todo lo que son los antibióticos. Miren, estos términos son muy importantes. A veces hablamos el antibiótico, un quimioterápico, un antimicrobiano. Ya, entonces, vamos a definirlos. El antibiótico, por ejemplo, se le define aquella sustancia que es producida por la naturaleza, por microorganismos vivos o sintetizada en el laboratorio, por lo que se considera un producto de la evolución. Ese es el antibiótico. Como por ejemplo la penicilina, ¿no? De la naturaleza se obtuvo. El quimioterápico son aquellos productos o sustancias que se obtienen de síntesis química, ¿cierto? En laboratorio. Y el antimicrobiano son aquellos medicamentos que se emplean en la prevención y tratamiento de las infecciones, ya sea de origen natural o biosintético, o sea que los productos sean de origen natural o biosintéticos, esto quiere decir antibióticos, o sean de origen sintético puro, ¿no? Como los quimioterápicos. Entonces, cuando decimos antimicrobiano, estamos hablando a la vez de un antibiótico quimioterápico, sea de naturaleza, ¿no? Producida por la naturaleza o en forma sintética. Si es sintético puro, quimioterápico. Si es natural o biosintético, antibiótico. Y estos van a suprimir el crecimiento de otros microorganismos que pueden eventualmente destruirlos. Antiséptico y desinfectante. ¿Qué es un antiséptico y qué cosa es desinfectante? El antiséptico viene a ser, solamente se aplica tópicamente en los tejidos vivos como la piel y las mucosas intactas. Por ejemplo, antes de operar o antes de aplicar un inyectable. Lo que nosotros usamos son antisépticos. En cambio, los desinfectantes solo se utilizan en los objetos inanimados, como es en un equipo o en instrumentos quirúrgicos. Ok, vamos a pasar a la lámina. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Ya. Antes de entrar al tema en pleno de antibacterianos, aquí vamos a hablar de un concepto también importante, como es el famoso triángulo de Davis, para lo cual ven aquí ustedes una serie de términos y me gustaría que saber cómo están ustedes en cuanto a cómo entienden estos términos, como por ejemplo microorganismo o agente bacteriano, huésped y un antimicrobiano. No sé si me podían participar en relación a, por ejemplo, cómo se define microorganismo o huésped. A ver, viendo acá a los participantes, si no quieren participar. Bianca Correa está presente ahí. Por favor, ¿podría definir huésped?
¿O qué le parece que es huésped? Ya, aquí están participando diciendo que huésped es un agente vivo. Ujú. Siga, otra. ¿Alguien más puede? O lo escribe si no desean participar, o levanten la mano. Aquí, por ejemplo, Grace Kelly Domínguez me dice que microorganismo es un ser vivo o un sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio. Ok, muy bien. Vamos a guardarlo ahí y de aquí vamos a extender un poco eso. Es todo agente, dice Rosalín Delgado, dice que es todo agente vivo, persona o animal. Ok. Muy bien. Sandra Pacherres Álamo nos está participando diciendo que huésped es la persona. Ok. ¿Solo la persona será? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Para mí, un huésped, huésped, es, o sea, es aquel organismo que alberga otro organismo, ya sea en el interior o sobre él. Perdón. Sí, dígame. ¿No lo he escuchado? Ah, ya. Para mí, huésped es, es aquel organismo que alberga a otro organismo en el interior o sobre él. Correcto. ¿Pero es solamente una persona? ¿Solamente la persona será huésped? No, también, o sea, puede ser hospedero o puede ser hospedador. O sea, puede hospedar o ser hospedero. Ya, ¿este huésped puede ser persona? Es lo que le digo, ¿solo persona? Ah, no, en este caso microorganismos. ¿Los microorganismos pueden ser huésped? Tenemos que aclarar bien estos temas, definirlos bien, ¿ya? Huésped solamente es una persona, es lo que les digo, para ver si me pueden alguien participar también. Correcto, ya, puede dar otro individuo, me dice Sheila, ¿no? Ya, y puede dar a otro individuo, ya. Pero yo le hago la pregunta, ¿solamente el huésped puede ser un ser humano, una persona? No, doctor. ¿Quién más puede ser? Puede ser un animal, ¿no? Vivo. Correcto, un animal. ¿Quién más? Vegetal, por acá me está diciendo Ivonne Alvarado. Puede ser un organismo animal o vegetal que tiene parásitos interior. No solo parásitos, ¿ya? Pero de todas maneras está bien. Wendy nos dice que es un organismo donde se aloja un parásito. Muy bien. Casi siempre es un parásito. Bien. Muy bien. Y eso indica de que tenemos pues así hay términos como comensalismo, parasitismo, cierto mutualismo, son términos que se derivan de lo que es el huésped, ¿no? Ya. ¿Y el microorganismo qué sería? Entonces el huésped viene a ser prácticamente la persona, animal, vegetal, hasta una célula también puede ser huésped, que va a albergar, ¿no? Que va a ser invadido por un agente que puede ser prácticamente, dicen, un parásito, ¿no? O puede ser invadido por un microorganismo. ¿Y qué será microorganismo? O agente patológico. Les hago esa pregunta mejor. ¿Qué agentes patológicos son los que crean las enfermedades? Mencionemos. Uno, a ver, agentes o microorganismos que ocasionan enfermedades en el huésped, en el ser humano.
Uno de ellos es, a ver, La salmonela. ya, correcto. Por aquí me está participando, por ejemplo, me dice Verónica Guanchaco, bacterias, es una de ellas. Por acá me dice piroquetas, ya, el piroqueta está dentro de lo que es ya. Por acá me dicen protozoos, ya, hongos, ya, listo, ya tenemos dos, bacterias, hongos, o agente micótico. La Escherichia coli es una bacteria, ya está dentro del término bacteria. Entonces tenemos, por acá me han dicho muy bien, Luis Alberto Sánchez me dice virus, bacterias. Muy bien, ya tenemos bacteria, virus, hongo. Falta uno, que por ahí lo han mencionado. Parásitos. Parásitos, correcto. Muy bien. Ya tenemos ahí las 4 elementos básicos, microorganismos que van a ocasionar las diferentes enfermedades. Pueden darme, por ejemplo, 2 enfermedades que produce un virus, cualquiera. El VIH. Yo les digo uno, coronavirus, ya, listo. Ébola. VIH. ¿Alguna? VIH. Muy bien, ébola. ¿Cómo se llama el otro? El COVID-19. herpes, la herpes, muy bien. varicela. Muy Varicela. bien, megalovirus. Varicela. La hepatitis, muy bien. Varicela, rubiola, ¿cierto? El sarampión, que ya casi no hay. Muy bien, esos son citomegalovirus. Así es. Estamos bien, esos son las virosis. Vamos a ver. ¿Qué enfermedad me daría una bacteria? Las más comunes que hay, las que le dan a los niños, a los adultos. El cólera, ya, el vibrio cólera, okay. El estafilococo, ya, esos son agentes bacterianos. ¿Pero qué enfermedades me da? Una enterocolitis. Puede ser causado, Bacterias. a la vez puede ser causado por un virus, pero también puede ser causado por bacterias, claro. ¿Qué bacterias? Salmonella, Shigella, Campylobacter. Muy bien. Infección urinaria, perfecto. La infección urinaria donde el agente bacteriano más importante en los urocultivos siempre sale la Escherichia coli. Las neumonías. Muy bien, la neumonía ya sería, las neumonías hay de 2 tipos. Pueden ser bacterianas y también pueden ser virales. Y también pueden ser neumonía por hongos, como la histoplasmosis. Bien, la infección intestinal, que es un término general. La meningitis, correcto, la meningitis, donde ahí está un agente bacteriano, el meningococo. Muy bien, causado por una bacteria. La meningitis también pueden ser virales. La Neisseria La gonorrea. tuberculosis, muy bien, la tuberculosis, causada por un bacilo, el bacilo de Koch. La Neisseria gonorrea. La Neisseria gonorrea, muy bien, que causa, ¿qué enfermedad? Sífilis. La sífilis. No. La gonorrea. El gonococo. Muy bien, ahí está su nombre, Neisseria gonorrhoeae, causa la Gonococo. gonorrea. ¿Y quién causa la sífilis? Ya para terminar, ¿quién causa la sífilis? Treponema pálido. El treponema. ¿Cuál treponema? Pálido. Pálido. Palidium. Palidium, ya, o pallidum. Muy bien, muy bien. Les agradezco su participación hasta aquí. Si no nos da toda la hora se nos va, pero está perfecto, ¿ah? Están muy bien participando, ¿ah? Todos, treponema pallidum, treponema pallidum, treponema pallidum. Correcto. Estamos ubicándonos ya. Esto nos va a permitir entrar a lo que es antibacterianos. Ya, entonces los microorganismos vienen a ser todo agente bacteriano que va a producir una enfermedad. ¿Cuáles agentes son? Virus, bacteria, hongos, parásitos. Nunca se olviden de eso. ¿Y quién la va a recibir? El huésped. El huésped puede ser humano, una persona, ¿cierto? Animal, planta. Son huéspedes. Un animalito como un perro también es huésped, ¿no? La vaca también es huésped de la Taenia saginata. El cerdo es huésped de la Taenia solium, que son parásitos. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Ahora, el antimicrobiano ya lo definimos, ¿no? Que viene a ser todo aquel agente que puede ser hecho de parte natural o sintético, sería antibiótico, o quimioterápico, que sería solamente sintético, hecho en el laboratorio. Ahora miren la relación que hay en el triángulo de Davis. El microorganismo con el huésped, ¿qué cosa es lo que ocurre?
Y hay que tener en cuenta ahí. Entre el microorganismo y el huésped, ahí ustedes ven el término inmunidad y factores de virulencia. Aquí juegan estos dos, muy importantes, estos factores influyen en lo que es la enfermedad. Entre el microorganismo y huésped, por ejemplo, inmunidad. Quiere decir que si el huésped tiene una inmunidad muy buena, muy bien desarrollada, el microorganismo puede ingresar inclusive y no desarrolla la enfermedad. No pasa nada. Sin embargo, si el huésped está recibiendo un quimioterápico, por ejemplo, antineoplásico, tiene un cáncer y está recibiendo pues quimioterapia, ese paciente va a tener una inmunidad Baja. Va a ser un paciente inmunodeprimido. Por lo tanto, el microorganismo tiene facilidades para hacer la enfermedad. Hasta aquí creo que está claro. Y los factores de virulencia, obviamente, el huésped puede estar con buena inmunidad, pero está también el factor virulencia. De repente es un virus muy potente, ingresa y así tenga muy buena inmunidad. Por su gran virulencia, este virus se impone y el huésped adquiere la enfermedad. En el lado de lo que es huésped y antimicrobiano, o sea, un antibiótico con el huésped, ¿ahí qué términos intervienen para dar o no una enfermedad? Por ejemplo, está aquí, dice la farmacodinámica y farmacocinética. Son términos que de aquí voy a definir, donde la farmacocinética se van a definir, ¿no? Tiene que ver con todo lo que va a hacer el fármaco al organismo, ¿no? Y la farmacodinámica lo contrario. Yo de aquí les voy a definir antes de que entremos a eso de aquí, de farmacocinética y de farmacodinámica. Aquí juega mucho el antimicrobiano, ¿no? Y el huésped. Por ejemplo, el microorganismo con antimicrobiano. Aquí sí hay términos importantes como la resistencia. Ustedes saben que hay, por ejemplo, hay productos que se usan en una infección urinaria y ya ven que no está haciendo efecto. ¿Qué quiere decir? Que de repente esa bacteria que está ocasionando la infección urinaria ya se ha vuelto resistente a ese antibiótico y por lo tanto hay que cambiarlo. Entonces ustedes deben haber escuchado el término famoso de ácido clavulánico. Entonces ahora toda amoxicilina que se daba sola iba muy bien, pero con el tiempo, como por muchas razones, por la automedicación, porque se usa indiscriminadamente, la bacteria se hizo inmune y ya la amoxicilina sola no hace efecto. Y tuvo que idearse una sustancia y nació el ácido clavulánico. Y se asocia amoxicilina con ácido clavulánico, que viene a ser una enzima que va a combatir a la enzima que la bacteria va a eliminar para que no la maten. Y estas bacterias crean una resistencia y por lo tanto el antibiótico no llega a hacer efecto. Entonces, entre un antimicrobiano y el microorganismo, ahí se desarrolla el término resistencia. El microorganismo puede hacerse muy resistente a través de la naturaleza, con el tiempo le provee y se va desarrollando y aprenden a defenderse. ¿Han visto ustedes el virus del COVID también? El virus del COVID va mutando, va aprendiendo y trata de sobrevivir. Por eso van naciendo las famosas variantes. Acá también el microorganismo también crea ciertos mecanismos y uno de ellos es la resistencia para poder sobrevivir. Y por eso los antimicrobianos han tenido que ir rápidamente y aceleradamente nacen nuevos antibióticos cada vez más potentes luchando contra esta resistencia. El mecanismo de acción viene a ser cómo funciona este antimicrobiano a cierto nivel, bloqueando una enzima, etc. Entonces, eso también, el mecanismo de acción también es importante, ese factor, para que el antimicrobiano tenga éxito sobre este microorganismo. Y así cerramos el triángulo de Davis. ¿Ya? Esto nos explica muy bien por qué un fármaco va a hacer efecto o por qué no. Vamos a pasar a lo que es la clasificación de los antibióticos, para por lo menos tener una idea de dónde están ubicados cada uno de los antibióticos que nosotros usamos, y más o menos cómo funcionan, ¿cierto? Ya, a muchos los mencionan, muchos hablan de facilidad, pero a veces no tenemos ya una idea clara de dónde están, ¿no? Entonces decimos, yo uso mucho la gentamicina, muy bien, ¿y qué es la gentamicina? ¿A qué grupo pertenece? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, para empezar, los aminoglucósidos.
A ver, me están haciendo acá una pregunta, parece. La del triángulo de Davis. Ya, correcto. Por favor, ahí está. ¿Listo? Ok. Ya, estábamos en los aminoglucósidos, continuamos. Los aminoglucósidos son toda esta lista de antibióticos, donde el más representativo es la gentamicina, junto con la amikacina. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, streptomicina, neomicina. La neomicina, por ejemplo, se emplea mucho en los productos usados en cremas con antibióticos. Aquí en Perú, para los que son profesionales de Perú, tenemos el famoso multimicin. El multimicin tiene la neomicina, bacitracina y polimixina, ¿no? O sea, como antibiótico, el multimicin tiene la neomicina, que es un aminoglucósido, pero está más en crema. Tiene la micacina, que es muy usada, ya lo mencionaron ayer con la gentamicina para infecciones urinarias, la canamicina, la tobramicina, la capreomicina y la paramomicina. Ya, esta es una lista de los antibióticos que pertenecen a los aminoglucósidos. Vamos avanzando. Si desean retroceder o algo, me avisan, por favor. Lo mismo si desean intervenir. Tenemos el otro grupo en la clasificación de antibióticos, a los famosos beta-lactámicos. Es un gran grupo de antibióticos que se emplea en la actualidad para muchas enfermedades. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a las penicilinas. Las penicilinas muy usadas, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y bueno, y hasta ahora vienen pacientes, doctor, por si acaso ya me va a recetar. Le digo que yo soy alérgico a la penicilina. Es lo primero que les dicen, ¿no? Entonces está muy bien que les digan. Y es algo que también tienen ustedes que preguntar. Dentro de todo, señora, ¿qué enfermedad tiene? No sé cuál. También tienen que preguntar, dígame, ¿usted es alérgica a algún antibiótico o algún alimento? Ella le va a decir. Y no solamente antibióticos, a alguna medicina en general, porque son alérgicos hasta el paracetamol. Hay gente que no se le pueden dar nada. Entonces, en las penicilinas tenemos, aquí vamos a ver, por ejemplo, las famosas benzilpenicilinas. Tenemos a la penicilina G, la G sódica y G potásica, la fenoximetilpenicilina, que es la penicilina B. También de las benzilpenicilinas tenemos a la penicilina G procaínica, también muy usada en neumonías, en las iras de los niños. Se usa mucho, hasta ahora también se usa la procaínica. Muy bien. Sigamos. Las isoxazolilpenicilinas, ahí tenemos como prototipo a la cloxacilina. Aquí viene un grupo muy importante de las que son usadas siempre, básicamente amoxicilina, son las aminopenicilinas. O sea, ¿qué es una amoxicilina? Es un betalactámico. ¿Es un betalactámico de qué tipo? Aminopenicilina. Y ahí también está la amoxicilina y la ampicilina. Muy usada la ampicilina también, a veces en neumonías hospitalarias. Tenemos acá también un producto, la piperacilina, que son las ureidopenicilinas, pertenecen a ese grupo. Ese es el grupo de las penicilinas. Pasemos a este grupo que sigue, que ese sí es muy usado en obstetricia. Ayer escuchamos que también había experiencia en Bolivia, con la cefixima, por ejemplo, ¿no? Ya, correcto. Entonces, en las cefalosporinas tenemos primera, segunda, tercera generación. En la primera generación de las cefalosporinas está el cefadroxilo, la cefalexina, son productos que ustedes escuchan, la cefazolina sódica. De ahí vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos, más o menos, para tener una idea. La segunda generación de las cefalosporinas está el cefaclor, la cefuroxima, la cefosinida, cefocitina y cefminox. En la tercera generación hay un producto bandera, que es la famosa, como ven aquí ustedes, al final, la ceftriaxona. La ceftriaxona, ¿qué es? Es un betalactámico. Cefalosporina de tercera generación. Ahí se encuentra, por ejemplo, el producto que ayer mencionó una participante de Bolivia, la cefixima, parece que tiene cierta experiencia, usan mucho en su establecimiento. La cefpodoxima, el
ditoreno, el pivoxilo, la cefotaxima, la ceftazidima también, y la ceftriaxona. Muy bien, acá vemos que está participando Ivonne Alvarado Torres. Dice, estos están en la categoría B. Sí, muy bien, ahí vamos a ver después, ahí donde está el diclofenaco, dimilinato y las cefalosporinas, como por ejemplo lo que estamos mencionando, se encuentran dentro de la categoría B, es decir, que se pueden emplear en el embarazo. Se pueden emplear. Muchas gracias, Simón. También tenemos en las cefalosporinas de cuarta generación como la cefepima, y quinta generación tenemos como las ceftarolina fosami, la ceftobiprofe, el medocaril y el ceftolozano. Cada vez más enredados los nombres, pero de todas maneras son productos que están naciendo y empleándose en muchos lugares. Acá nosotros no tenemos experiencia sobre esto. A ver, Sandra Pacherres está mencionando aquí, dice, ¿qué diferencia hay entre las generaciones de las cefalosporinas? Ya, muy bien. Eso va a ser el tema de, un poquito tiene que ver con el espectro bacteriano. O sea, por ejemplo, en la primera generación está la cefalexina. La cefalexina, por ejemplo, tiene más empleo para infecciones urinarias, es de elección para las infecciones urinarias en el embarazo. Y en general, sirve también, tengo un paciente, un niño que viene con una piodermitis, o sea, una infección de la piel, esos puntitos que vienen con pus, en la nariz, en la boca, vienen a veces unos puntitos, son infecciones de los niños, piodermitis, donde mayormente está ahí participando el estreptococo y en otros casos el estafilococo. Entonces, ahí empleamos la cefalexina. Pero a veces la cefalexina no le hace absolutamente nada y ese piodermitis se termina complicando y el niño termina hospitalizándose. Entonces ya tenemos que pasar a un antibiótico cefalosporina de tercera generación, donde su espectro antibacteriano es mayor, es más amplio, donde puede estar participando esas bacterias y podemos, ya hospitalizado, aplicarle de repente ceftriaxona a las dosis pediátricas. Esa es la idea de la primera, segunda generación. Es la diferencia en que actúa cada fármaco ante determinada enfermedad o bacteria, y si no va haciendo efecto, actuamos con la siguiente generación que tiene un mayor espectro y duración. Mari Sánchez. A ver, Mari Sánchez nos dice, entre los monobactamos y carbapenemos dependerá el resultado del microorganismo que creó resistencias en el organismo para su uso. Bueno, trato de acá de entenderlo un poquito. Creo que me está diciendo si el uso de los monobactámicos y carbapenémicos crean resistencia. Creo que eso es lo que le entiendo. Si es así, que me confirme, por favor. ¿Qué criterios toma para clasificarlo por generación? Ya, la clasificación de esta se basa básicamente en la estructura química, ¿no? Por ejemplo, al decirles beta-lactámicos, es porque el anillo, el núcleo, ya estamos hablando de química, el núcleo, el centro de la estructura química de ese fármaco es un anillo beta-lactámico. Ya, introducirme a ese tema ya es farmacología, ¿no? Ya es aburrido para ver qué radical tiene, en qué posición, porque el fármaco se va creando, ¿no?, en forma química, ¿cierto? Vayan imaginándose una estructura como un hexágono, tiene ahí los radicales, metilo, CH3, son radicales que les va dando. Si cambiamos una posición y la quitamos y la ponemos en otra, a ese fármaco ya le damos otra utilidad. Toma más potencia, dura más, ¿entiende? O sea, y así van variando los antibióticos y también los analgésicos. Así van saliendo los ibuprofenos y de ahí pasaron a mejorarlo con los ketoprofenos. ¿Qué es el ketoprofeno? Es un ibuprofeno que estructuralmente le cambiaron un radical en otra posición 6 y lo hicieron con eso, consiguieron mayor potencia y durabilidad. Y es empleado para otro tipo de dolores más potentes que el ibuprofeno no lo podía hacer. Esa es la idea, ese es el fondo y la razón. Y en base a eso se clasifican los antibióticos y también se clasifican los analgésicos, en base a su estructura química.
No sé si con esto le he contestado. Dice María Sánchez, dice, entre monobactamo y parvatenemos, dependerá del resultado de microorganismos que creó resistencia para su uso. Y como le preguntas que te amplíe, te dice, para usarlo necesitamos para su uso. No. Sigo sin entenderle mucho la pregunta de Mari Sánchez. No le logro entender bien su pregunta. Dice Ivonne, entonces se debería empezar por los de primera generación. Ya, muy bien. Ivonne nos hace una pregunta muy interesante. Y le agradecemos, Ivonne. Dice, entonces se deberá empezar por los de primera elección. Claro, uno dice, bueno, por criterio dice, bueno, viene un paciente con infección urinaria, empiezo con cefalexina. En el caso de esto, si nos quedamos con los cefalosporinas. Y si no me va bien, veo que al tercer, cuarto día sigue igual, o sigue la fiebre, más disuria, polaquiuria, bueno, entonces ya me paso de repente una ceftriaxona, o una cefixima o ceftazidima, entonces, bueno, aquí, como le digo, como esto ya es criterio médico, por ejemplo, por experiencia le digo yo, ¿no? Si a mí me ponen ante un paciente determinado con infección urinaria gestante, ahorita en la actualidad, yo ya no usaría, si primera vez la veo y está con una infección urinaria, con buena cantidad de bacterias, entonces yo no empezaría sinceramente con una cefalexina, porque la cefalexina ya tiene resistencia. ¿Se acuerdan el triángulo de Davis? Entre antimicrobiano y microorganismo. Entonces ahí terminó. Ya hay muchos microorganismos, sobre todo la E. coli, ha creado resistencia tanto a la amoxicilina como a la cefalexina también. Entonces, por esa razón, yo empezaría tal vez con otro. O sea, no es así que debamos empezar por el primera generación, segunda generación, vamos en ese orden, no. Y aquí interviene la experiencia, el conocimiento de mi fármaco y el paciente y el tipo de enfermedad que tenga. Me puede venir un urocultivo de más de 100.000 colonias tremendamente positivo o un agente bacteriano identificado, Escherichia coli. Bueno, yo tengo que actuar de otra manera. Yo no puedo usar primera, segunda generación, de frente, tercera generación. Y lo que más usamos, al menos en mi establecimiento, es ceftriaxona, ¿no? Con eso empezamos. Unido o no a otro tipo de antibiótico. Y eso depende del criterio médico, ¿ya? Muy bien. Acá me hace una pregunta Sandra Pacherres. Interesante también. ¿Por qué? ¿Se le pediría urocultivo? Debe pedirse un urocultivo. Obligado. Así estemos en un establecimiento, bueno, de repente 1-1 tal vez no, pero sí, o derivarla a otro establecimiento para que de ahí le pidan un urocultivo. ¿Con qué finalidad? El urocultivo dice, cuando solicitamos pedimos urocultivo y antibiograma. ¿Para qué? Para que veamos ahí, donde sale ahí una lista de productos y con una letra S y con una letra R, ¿cierto? Muchos han de... Entonces ahí me dicen, tal producto, S, sensible, o sea, sí puedo usarlo. Otro producto, nombre, R, resistente, ese no lo debo usar. Entonces eso me ayuda y me orienta. Y al final, a más urocultivos también me va a ayudar a identificar cuál es el germen más frecuente en mi establecimiento. Ese también es la intención de un urocultivo. Identificar el germen causante de la infección urinaria en mi establecimiento, en mi población. Y con eso yo puedo determinar más o menos una conducta y de repente de ahí, en base a eso, se puede hacer un pequeño estudio y podemos terminar haciendo protocolos de mi establecimiento, en consenso con los demás colegas, ¿cierto? Y todas las profesionales. Esa es la idea. Muy bien, gracias. Sería lo ideal, es tremendamente ideal, sí. Lo ideal es un examen de orina completo y su urocultivo y antibiograma. Aparte, también debe formar parte de la estrategia de solicitar un hemograma. Debe ser eso primordial. Paciente con alta sospecha de infección urinaria y sobre todo dice, yo frecuentemente tengo infecciones y otra vez, infecciones recurrentes, hemograma, examen de orina completo, urocultivo y antibiograma. Sería lo ideal. Gregory. Gregory, correcto. Buenas noches, Gregory. Bueno, acá me está mencionando, siempre tenemos que tener en cuenta de los factores en el caso de una enfermedad asociada que puede favorecer la enfermedad o infección. Sí, exacto, muy bien.
Está bien, excelente participación. Sí, esas son las enfermedades pues intercurrentes, ¿no? Es cierto. Ahora, la paciente viene no solo con su infección urinaria. Esa paciente gestante de repente ya tiene 3, 4, 5 hijos, pero ya viene con otra enfermedad. Señora, ¿alguna otra enfermedad que tenga? Sí, dice, yo tengo hipotiroidismo y está tomando un producto. Yo tengo mi artritis reumatoidea y está tomando su antireumatoide. Eso también tiene que influir en la elección del antibiótico adecuado, que no haya intercurrencias entre ambos fármacos. Muy bien. Hay una pregunta que hace Claudia. Ya, bueno, yo creo que tratemos de nuevo. Sí, perfecto. Dice Claudia Jiménez, ¿podemos utilizar nitrofurantoína como bacteriostático? La nitrofurantoína, a mi modo de entender y en mi práctica diaria, yo, por ejemplo, como primera elección en una paciente de consulta externa que viene con una infección urinaria leve o moderada, yo le empleo como primera elección siempre nitrofurantoína, que es la conocida macrodantina aquí en Perú. Entonces sí, sí, yo la utilizaría, sí. Como bacteriostático. Bueno, tiene también acción bacteriostática, que aquí vamos a definir qué cosa es bactericida y qué cosa es bacteriostático. Muchos gérmenes tienen de las dos cosas, bacteriostático y bactericida. Uno es más que lo otro. Ya, también vamos a tocarlo por ahí también, cuando veamos aquí algunos fármacos individuales, ¿no? Ahí vamos a tocar ese tema, ¿ya? Herbert Delgado, una pregunta más. Mientras esperamos resultado, urocultivo y antibiograma, ¿qué medidas tomamos? Gracias, ¿cómo no? Ya, muy bien. Cierto, porque ¿cuánto tiempo demora un urocultivo y antibiograma? En promedio 4 o 5 días, más o menos. Entonces podríamos dar en forma profiláctica un antibiótico, pero siempre y cuando después que hayan dejado la muestra. Esa es la idea, de tratar de no empezar todavía antibiótico, para no interferir en lo que es los exámenes de laboratorio. Bien, yo creo que ahí vamos a continuar para no estancarnos un poquito. Está muy bien la participación, se los agradezco a todos. Bueno, seguimos con los monobactámicos como el Astronam. Bueno, no tenemos mucha experiencia nosotros con este producto, ya más a nivel hospitalario. Mi establecimiento es un centro de salud de nivel 4, ¿no? Somos de referencial nosotros, nos llegan de todo lugar, pero aún así no, con estos productos no tenemos experiencia. Los carbapenén, que se encuentran ahí los imipenén, meropenén, electrapenén. También son antibióticos, están dentro de los beta-lactámicos. Y finalmente los inhibidores de las beta-lactamasas. Importante estos. La beta-lactamasa viene a ser una enzima, una sustancia que elimina la bacteria para eliminar la acción del antibiótico. ¿Me entienden? La bacteria elimina esa enzima para evitar que el antibiótico lo elimine a esta bacteria. Se defiende de esa manera, soltando estas beta-lactamasas, que son enzimas. Entonces, se pensó, dijo, bueno, la amoxicilina ya no está haciendo efecto sola, bueno, habrá que asociar algo a la amoxicilina y a otro producto para que evitemos esta beta-lactamasa y no nos moleste y el antibiótico actúe y elimine esta bacteria. Y entonces se crearon las sustancias que ahora se acompañan a ciertos productos, como por ejemplo, el ácido clavulánico. El ácido clavulánico es una sustancia anti-beta-lactamasa, va a actuar contra esta beta-lactamasa. Entonces se asocia, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Con los nombres comerciales que están en su país, y esto ya hace que la amoxicilina pueda actuar con tranquilidad y permite que tenga acción ya contra las bacterias al eliminar o impedir que actúen estas beta-lactamasas. Si se trata de ampicilina, estas están unidas a otra sustancia anti-beta-lactamasa, que son el sulbactán. Ampicilina se une al sulbactán. El sulbactán tiene el mismo efecto que el ácido clavulánico, solo que se usa con ampicilina. La piperacilina se le une el tazobactán para darle mayor potencia y pueda combatir a las bacterias que producen beta-lactamasas.
la ceftazidima, cefalosporina importante también, le unen el avibactam. Y el ceftolozano le unen el tazobactam, igual que la piperacilina. La idea es esa, que tenemos estos productos y que están dentro del grupo de los inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Se puede usar o no en la gestante? Y eso lo vamos a ver más adelante. Los anfenicoles, este es un grupo que tiene como representante al conocido cloranfenicol. Ya no se usa mucho el cloranfenicol, pero se usaba mucho para lo que era la tifoidea, pero produce mucho problema también de agranulocitosis, problemas a nivel de sangre, por eso se usa ya muy poco. Y dentro de los glucopéptidos o glucopeptídicos, ahí se encuentran también los conocidos vancomicina, teicoplanina y la dalbancina. Acá hay una pregunta, parece que me dicen. ¿Podemos usar la amoxicilina? Sí, eso es lo que vamos a ver de aquí cuando lleguemos a amoxicilina. Si es que podemos usar en una gestación de 20 semanas, ¿ya? ¿Podemos o no podemos? Ya, aquí lo vamos a anotar, no se preocupen. Para lo que es justamente en las famosas, cuando vean el tema de infecciones urinarias. Hay otro grupo acá de antibióticos de uso diario, conocidos por nosotros, y que tenemos que ubicarnos dónde está, en qué grupo pertenece, a los famosos macrólidos. Los macrólidos, aquí he conseguido esta interesante, forma de definirlos, es de acuerdo al número de átomos que tienen en su estructura química. Hay macrólidos que tienen 14 átomos, 15 átomos, 16 átomos. Entonces, lo de 14 átomos, ahí se encuentra la conocida eritromicina. La eritromicina se usa mucho como alternativa para aquellos niños o adultos que son alérgicos a la penicilina o amoxicilina. Es una buena alternativa para la eritromicina, para procesos a veces diarreicos también, y también infecciones de oído, de urinarias. Aunque para oído hay mejor otras sustancias. Pero tenemos ahí la eritromicina, la claritromicina, que también muchos también deben haber escuchado o tenido experiencia. Hay personas gestantes que vienen también, estoy tomando claritromicina. Claro, vienen con un proceso respiratorio, bronquitis, una faringitis, faringoamigdalitis, es gestante, tenemos que usar un antibiótico. Lo que mejor podemos usar están los macrólidos. De todos estos, los macrólidos son muy seguros. Y podemos dar ahí como alternativa una claritromicina. La roxitromicina está dentro de los 14 átomos. De los 15 átomos, los macrólidos de 15 átomos, está la conocida y famosa acitromicina, que tanto consumo se hizo y se dio en la época de la pandemia. No sé si recuerdan. Todos tomamos acitromicina o ivermectina, ¿sí se acuerdan? Ya, entonces aquí está la acitromicina. ¿Y la acitromicina dónde está? En los macrólidos. Es un macrólido de 15 átomos. Y los macrólidos de 16 átomos está la espiramicina, la josamicina, la midecamicina, diacetil. Muy bien. Ahora el nitroimidazol, los nitroimidazólicos, está el metronidazol, conocido como antiparasitario, también usado bien para los anaerobios, por ejemplo, haciendo las infecciones de abdomen. Y el tinidazol. El tinidazol, ¿dónde lo ven? Frecuentemente en productos como los óvulos muy usados en obstetricia y ginecobstetricia. El tinidazol está dentro de los nitroimidazólicos. Y tenemos al final estos productos que son el linesolid y el tedisolid, que son las oxazolidinonas, ¿ya? Pero son productos que nosotros no tenemos experiencia, pero que sí los menciono. Bien. Hasta aquí creo que es la última lámina de antibióticos. Sí, ya, entonces continuamos entonces. Si hubiera algo, por favor, con toda confianza pueden intervenir. Dioses tiene una pregunta, o escribió, doctor. Farmacológicos. Bueno, acá me dicen, hablan sobre el término potenciación, sinergismo.
Sí, son términos que, bueno, hablan, bueno, en esencia de lo siguiente, ¿no? Para lograr hacer entender esta parte. Por ejemplo, hay un producto con otro, ¿no? Eso usa más cuando se asocia productos, ¿no? Entonces, yo quiero usar un determinado medicamento, pero también tengo que usar otro, porque lo emplea también la paciente. Entonces, esta unión, en algunos casos determinados, no voy a dar ejemplos hoy, ¿qué hacen? Que uno potencia al otro, o sea, aumenta la potencia en su acción. Entonces hay que tener cuidado. Si asociamos, entonces de repente, un fármaco para una acción X, y le vamos a hacer que su acción de ese fármaco por la participación del otro, hace que actúe como 3 o 4 veces más, y podemos hacer una posible toxicidad. Eso es potenciar. El sinergismo es cuando ambos se ayudan y para una determinada acción, ¿no? Y eso sería favorable, ¿no? O sea, actúan sinérgicamente, o sea, operan los dos para un mismo fin sin hacer ningún daño. Muy bien, con eso no sé si yo logró. Ya, bien, hasta aquí. Yo creo que vamos a dejarlo porque ya hemos copado el tiempo. Son las 10 de la noche. No sé si nuestro anfitrión ya más o menos creo que estamos en la hora. Y yo, al menos hasta aquí, he llegado a una buena parte de mi exposición, quedándome todavía algo más y que podría ser el día de mañana para continuarla. Es interesante parte de lo que son los antibióticos, ¿no? Muy bien, yo les agradezco hasta aquí mi participación. Y le agradezco de todas maneras a nuestro anfitrión y la participación a cada uno de los participantes y los que no han participado también, igual por su presencia, por esta exposición que le hacemos con el mayor gusto y que esperamos sea y cumpla sus expectativas. Rosalind te dice excelente. Muy bien, Rosalind. Rosalind me dice excelente, muchas gracias. Raquel Valeria Franco me dice muy bonito, hay tanto de qué hablar y se va el tiempo. Efectivamente, si nos dieran unas 2 o 3 horas, yo creo que sería perfecto. Acá Johanna, te agradezco. Johanna Paola, excelente ponencia, doctor. Fanny, gracias, doctor. Gregory me dice, doctor, ¿podría apoyar a todos con su experiencia para ver cómo modificar en actualizar el uso de antibióticos según... Ah, claro, sí. Excelente. Yo tengo un interés, por ejemplo, en mi institución en hacer ciertos trabajos para poder protocolizar, porque la idea es protocolizar, tratar de usar en común ciertos productos y bueno, y por encima de un protocolo está el criterio médico, es cierto, por encima del protocolo está el criterio médico, pero los protocolos son importantes, nos sirven de guía a todos nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Sandra Pacherres, muy buena la ponencia, muy bien, y muy buena también su atención y su participación de ustedes también, estoy muy honrado con ustedes. Gregory, doctor, muchas gracias por sus aportes. Sandra Pacherres, muchas gracias. Y así. Dice Sandra, después se va a hablar sobre todo los medicamentos que debería indicarse. Sí, mañana me toca a mí tocar tópicos sobre las diferentes enfermedades de la gestante y ahí ingreso yo con una parte básica y el doctor ingresa con los medicamentos que podríamos usar en ciertas molestias, como la aspirosis, la gastritis, la infección urinaria, la bacteriuria sintomática, ¿no? Que nosotros podemos manejar, lógicamente, ¿no? Víctor, todo muy bien explicado, gracias, querido doctor, muy buena ponencia, Sandra, doctor, muchas gracias por su aporte, dice Gregory. Sandra, muchas gracias, doctor, desde Trujillo, excelente ponencia, muchas gracias, Katy, a los ponentes, Obstetra y doctor Mario se entendió, gracias, doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos, gracias, Kelly, gracias, exacto, y sobre todo viendo la realidad para la población, sabiendo que trabajamos en zonas alejadas y también considerar que trabajamos en zonas de bajos recursos, ¿no? Muchas gracias, doctor, pero como dicen los colegas, hablar un mismo idioma en medicamentos. Les agradecemos mucho. Y solamente puntualmente decirle a Emi que tengo anotada tu pregunta, Emi, y no te preocupes, la voy a responder
con mucho gusto, no te preocupes. Bien, muchas gracias, doctor. Pero tenemos una pregunta, Francisco Dioses, ¿tiene algo que comentarnos? Por favor, active su micrófono. Sí, lo que pasa es de que quería un poco reforzar la pregunta que le dije al doctor sobre sinergismo y potencialización, pero ya no se preocupe. Agradezco las ponencias, cada día son más interesantes y esperemos pues la siguiente ponencia el día de mañana. No se preocupe. Muchas gracias por esa comprensión, muchas gracias por la participación de todos. He visto que ha sido muy interactivo. Eso es lo que anima tanto a Corporación Descubra y también al doctor Mario y a la maestra Milagro a poder seguir capacitando a más profesionales, ¿no? A que más profesionales tengan mayor conocimiento y así lograr y alcanzar la meta que desean, ¿no? Agradeciendo las preguntas de todos, agradeciéndole a usted, doctor, por toda su explicación, ha estado muy interesante, a usted, maestra Milagro. El día de mañana nos vamos a encontrar de igual manera, ¿no? No se olviden que el día de mañana es la última clase. ¿Bien? El examen. Dice bien el examen y lo que necesitamos es la participación de todos. Veo que están participando entre 10 a 15 personas. Bien, en la sala están ingresando a 96 hasta 80 personas, o 80 profesionales, del cual necesitamos que esos 80 profesionales participen. ¿Está bien? Bien, muchas gracias a todos. Brian, yo aclaro que todavía ya para el otro año soy maestra, todavía soy obstetra, magíster, pero maestra todavía estoy en eso, en estudios. Perfecto. Entonces, el día de mañana nos encontramos. Obstetra Milagros, muchas gracias. Y el día de mañana nos encontramos, valga la redundancia, ¿no? El día de mañana nos encontramos todos a las mismas horas. Voy a enviar el link a las mismas horas también a las 6 de la tarde para que todos vayan alistándose más que nada para ingresar. ¿Bien? Muchas gracias a todos. Se cuidan, nos vemos el día de mañana. Y Brian, te preguntan si enviarán las diapositivas, dice. Sí, como les comenté en el grupo de WhatsApp, se va a enviar todo a su correo electrónico. No se preocupen en esa parte. Así es. Muy bien. Gracias. Buenas noches.